magíster y doctorado en tributación, que es conocido por todos nosotros porque ya nos ha acompañado varias veces. Tiene la palabra profesor Jairo Orlando, y muchas gracias por atender nuestra invitación de antemano. Profesor Jairo Orlando, perdimos, Buenas pero noches. con la moral muy en alto, profesor Jairo Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que la noche es larga, entonces no voy a demorarlos mucho, voy a tratar de hacer una presentación rápida, digamos con un detalle importante para ustedes. Entonces voy a comenzar, voy a compartir la pantalla porque esta reforma tributaria definitivamente nos va a golpear a todos. Entonces voy a regálenme un minuto, por favor. ¿Me dicen si por favor están viendo ahí? Sí, señor. Bueno, entonces quiero darles las gracias por la invitación a todos los profesores colombianos, universitarios, y cada vez a nosotros, los trabajadores, nos están recargando más la carga tributaria. Y pues definitivamente no podemos aceptar este tipo de situaciones y tenemos que tomar conciencia. Yo voy a hacer un resumen muy pequeño en general de los aspectos de impuestos que nos afectan a todos. Entonces, voy a comenzar. Entonces, reforma tributaria 2021. Lo primero es que en Colombia hay un manejo erróneo de la economía. Cuando uno mira el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de la desigualdad, uno puede mirar los impuestos. ¿Para qué son? Los impuestos son para redistribuir los ingresos y la riqueza. Es decir, que uno puede ser una persona más bien pobre, pero después de impuestos va a recibir muchas dádivas del gobierno que van a hacer que esa desigualdad no sea tan grave. Pero resulta que en Colombia eso no pasa. En Colombia el coeficiente de Gini antes de impuestos y después de impuestos prácticamente sigue siendo igual. ¿Eso qué significa? Que la política tributaria en Colombia no sirve ni ha servido, nunca. ¿Sí? Si uno mira los países de la OECD donde pertenecemos, el coeficiente de Gini, que pues en principio es alto, baja 10 puntos, 15 puntos. Hay países en que baja 20 puntos. Y eso hace que los impuestos realmente sí generen una mayor redistribución del ingreso y la riqueza en estos países. En Colombia no. Este es el resultado de la política tributaria durante muchos años, durante décadas. Miren cómo en la OECD sí baja y en Colombia sigue igual. Vemos cómo hay improvisación en la política tributaria. Un país, casi ningún país hace reformas tributarias cada año, cada 2 años. Las reformas tributarias por lo general duran 10 años mínimo o mucho más. En Colombia, cada año, con este presidente ya vamos a tener 3 reformas tributarias. Eso implica que eso es mucha improvisación. El sistema tributario colombiano es una colcha de retazos pues muy compleja, precisamente por la planeación de corto plazo que quiere cubrir déficits coyunturales fiscales y además no refleja una política progresiva. Pues lo grave es que supuestamente estas reformas las hacen expertos tributarios y lo que han creado es un monstruo que se refleja en un código muy extenso. La misma comisión de expertos dijo que el sistema tributario colombiano realmente es muy difícil de entender, porque esto es un monstruo.
Han construido un monstruo que muy pocas personas lo entienden, y lo peor es que realmente no ha servido de nada porque el coeficiente de Gini prácticamente sigue siendo igual. Acá en la gráfica vemos el primer problema importante. Y el primer problema importante es el recaudo. Colombia recauda muy pocos impuestos. Cada uno de nosotros dirá, pero ¿cómo Colombia va a recaudar muy pocos impuestos si yo pago hartos impuestos y me cobran impuestos todo el tiempo por el IVA? Pues resulta que sí. Nosotros los trabajadores y las personas de menores ingresos pagamos muchos impuestos. Pero las personas ricas en Colombia prácticamente no han pagado impuestos nunca, porque el capital o los dividendos en Colombia han tenido muchos privilegios toda la vida. Y el recaudo nuestro es el 15.2% con relación al Producto Interno Bruto. Cuando uno mira países como Dinamarca es el 33.3%, Suecia es el 27.9%. Entonces vemos que en estos países es casi el doble. O sea que esos países casi tienen el doble de recursos para atender programas de salud, programas de educación, infraestructura, vivienda y los demás programas sociales. Eso explica por qué nuestra educación es tan mala, por qué nuestra salud es tan mala, por qué nuestra infraestructura es tan mala, por qué nuestras vías son tan malas. Porque recaudamos muy pocos impuestos. El presupuesto de este año, el presupuesto general de la nación, tiene un problema más grave. Esto es lo mismo que pasa en sus casas. ¿Qué pasa en su casa? Es igualito como pasa en sus casas. Si nosotros como padres o proveedores en nuestros hogares no nos alcanzan los ingresos, pues tenemos que hacer préstamos. Resulta que el gobierno en este año está metiendo 65 billones de deuda por la incapacidad de cobrarle impuestos a los ricos, a las personas a los ultra ricos, a los mega ricos. 65 billones adicionales de deuda vamos a tener los colombianos, que va a afectar todas las generaciones futuras y va a afectar todos los gobiernos futuros. Entonces la forma más fácil de yo salirme de ese problema es, pues yo me endeudo y que paguen los otros. Entonces, eso es lo que está haciendo este gobierno. 65 billones de deuda, más 12 billones vendiendo activos del Estado por 12 billones. Si sumamos eso da 77 billones, cerca de 80 billones, que están siendo pues muy mal utilizados. Más grave también, o bueno, igual de grave, es que la financiación en impuestos. ¿Y qué pasa con esto? Colombia es un país que desafortunadamente hoy en día vivimos de los impuestos. Antes teníamos empresas de carbón, teníamos bancos, teníamos empresas de servicios públicos y teníamos otros ingresos. O sea, los impuestos pues eran una fuente, pero habían otras fuentes importantes. Hoy en día dependemos casi de los impuestos y peor aún de la deuda interna y deuda externa. Entonces, nos estamos financiando en los impuestos con impuestos indirectos en su mayoría. O sea, impuestos que afectan más a a los ingresos medios y a los ingresos bajos. Si yo como un vigilante de una empresa se compra una nevera que le vale 1 millón, el IVA le vale 190.000 pesos. Esto es un impuesto indirecto, este IVA. Pero supongamos que esa nevera la compra Luis Carlos Sarmiento, esos 1.000.000 de pesos paga 190.000 de IVA, o sea que el vigilante está pagando el mismo IVA que está pagando Luis Carlos Sarmiento. Para el vigilante ese IVA puede representar perfectamente el 20% de sus ingresos, o más en un mes. Para Luis Carlos Sarmiento es 0.0000001. Entonces no es posible que nos estemos financiando más que todo con impuestos indirectos. Aquí está lo que les comentaba. Cuando no me alcanza la plata, pues tengo que endeudarme. El gobierno hace lo mismo. Resulta que desde 2008 a 2020
la deuda ha subido de representar el 20% del Producto Interno Bruto a más del 60%. O sea que el Estado ha más que triplicado la deuda. Y más grave es que entre el año 2014 y 2016, esa deuda, la devaluación aumentó en un 74%. O sea, el dólar valía como 1.600 y pasó casi a 3.000 pesos. Se aumentó en un 74%. Eso, para ponerles un ejemplo, es como si ustedes en su casa deben 100 millones al banco y a los 2 años deben 174 millones. A Colombia le pasó lo mismo. Pero esto muy pocos lo sabemos, o sea, no hay conciencia sobre ese problema tan grave. Esto es muy delicado y lo peor es que este gobierno nos está endeudando aún más. Nos dicen, no, es que la solución está en disminuir el gasto, es que tenemos un gasto muy alto en Colombia. Hay un gasto muy alto por congresista que tienen que ponerle 2 o 3 escoltas, camionetas, tiquetes de primera clase, ¿sí? Claro, hay un gasto importante, pero en general el gasto público de Colombia es bajo. Cuando miramos el gasto público de Colombia con relación al Producto Interno Bruto es del 27.7. Y Brasil, que es un país tacaño, donde hay casi la misma pobreza que en Colombia en coeficiente de Gini, tiene el 36.6. La Unión Europea el 37.1 y Noruega el 38.8. Entonces, des en cuenta que nuestro gasto público es bajo. Por eso, otra vez tenemos mala salud, mala educación, malas vías, mala infraestructura, malos programas sociales. Ahora miremos rápidamente impuesto por impuesto, el impuesto de renta de personas naturales. Decía Warren Buffett, que es uno de los tipos más ricos del mundo, incluso pues gringo, decía, dejen de mimarnos a los mega ricos. Ya hay ricos que reconocen que no pagan impuestos. Mire, con la reforma de Trump, algunas de las empresas más importantes del mundo pagaron 0 pesos de impuestos en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, este señor, mega rico, pues yo no sé si era tan consciente, pero por lo menos dijo, dejen de mimarnos, cóbrenos más impuestos. Y aquí están pensando todo lo contrario, no le cobren impuestos a los ricos porque no hay inversión. Y esto es mentira. Hay muchos documentos en todo el mundo que demuestran lo contrario. Bueno, acá en esta gráfica, esto todavía es vigente. Tenemos la tasa efectiva de impuestos del decil más rico, o sea, del 10% más rico de todos los países, o sea, el 10% que presenta declaración de renta. En el caso colombiano, ese 10% más rico de las declaraciones de renta, ojo, en Colombia solo presenta declaración de renta cerca del 10% de la población. Y aquí estamos sacando el 10% del 10%. Resulta que ese 10%, la tarifa efectiva de impuestos fue entre el 4 y el 5%. Resulta que en Suecia, Italia, en estos países europeos, la tarifa efectiva es cerca entre el 25 y el 30. Es decir, que están pagando entre 5 y 6 veces el impuesto que se paga en Colombia. Y lo más grave es que en Colombia los más ricos concentran cerca del 50% del ingreso. Por esa razón es que nosotros recaudamos pocos impuestos, porque estos ricos no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Pero entre los ricos también hay clases sociales. Hay los ricos ricos y los ricos pobres. Los ricos pobres, que son el 1%, pagan entre el 4 y el 5% de tasa efectiva, que es lo que habíamos visto. Pero los ricos ricos pagan el 1 por 100.000 más rico de Colombia paga entre el 1 y el 2% sobre la utilidad, Pues esto es una grosería, realmente pagar esa tasa, cuando los países europeos pagan cerca entre el 25 y el 30%. Aquí está el problema
de la inequidad en Colombia, de la falta de recaudo, de todo, la falta de voluntad política. Aquí les voy a traer un ejemplo muy sencillo y ustedes lo pueden ver en su casa, con las señoras que trabajan ustedes, con las amigas, con todo. Esto es un ejemplo muy real. Vamos a suponer una enfermera, un auxiliar de enfermería, que no tenga un contrato de trabajo, sino que le paguen el equivalente a un mínimo. Le pagan el equivalente a un mínimo y esa persona por seguridad social paga el 30% del ingreso bruto. O sea, si se gana 910.000 pesos, paga el 30%, o sea, casi 300.000 pesos le toca pagar a esta persona. Pues resulta que el mega rico de Colombia solo paga el 1.5%, no del ingreso bruto, sino de la utilidad. Eso es un sistema tributario mal diseñado, donde no hay equidad horizontal. La equidad horizontal es un principio mundial de la tributación. A igual utilidad, igual impuesto. Aquí pasa todo lo contrario. Los pobres pagamos muchos impuestos y los ricos no pagan nada. Bueno, el gobierno quiere meter más gente a tributar, a pagar impuestos. Entonces quieren que la gente que gane desde 2.500.000, que gane desde 2.500.000 pague impuestos al mes. Pues ahí no van a recoger mucha plata porque si una familia depende de una sola persona que gane 2.500.000 pesos, pues la van a poner a aguantar hambre, ¿sí? Y van a recaudar muy poco, ¿sí? Entonces, además, dice que van a triplicar el número de personas que paguen impuestos, o sea, coger gente que no gana nada, o sea, a los que ganan centavos los van a poner a tributar. Eso realmente no les va a generar mucho recaudo y sí mucho trabajo en la DIAN. O sea, si van a triplicar las declaraciones, pues imagínense que en Colombia la administración de impuestos tiene una sexta parte proporcional de los trabajadores que tienen la... Doctor, se le fue la voz. Es el internet porque el micrófono está habilitado, está abierto. ¿Aló, Pedro? Sí, ya lo escuchamos. Pero no sé qué pasó con la presentación. Me dice que no puedo presentar más. No sé. No sé si no me está dejando presentar. Profesor, si quiere, deje de compartir, vuelva a compartir, porque es que fue que se le fue como que la Bueno. señal. Listo. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a seguir acá. Ah, bueno. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a hacer... Ah, bueno, ya les había dicho eso. Bueno, les estaba diciendo que eso va a generar mucho trabajo en la DIAN y no van a recaudar nada. Más adelante les digo otras formas de recaudar más impuestos y no poniendo a trabajar a los pobres. Por ejemplo, aumentar las tarifas de ingresos Eso se lo explico más adelante mejor. Miren un ejemplo sencillo donde se demuestra que los trabajadores pagamos mucho más impuesto que las personas más ricas. Pero bueno, este está decente. Resulta que en el año 2018, el senador Arturo Char, que tuvo que publicar su declaración de renta, se ganó cerca de 600 millones por dividendos. Resulta que este señor no pagó un solo peso de impuestos por dividendos. ¿Por qué? Aprovechó los beneficios tributarios y no pagó un peso. Ahora ese mismo señor, con la situación actual, sobre esos 600 millones pagaría 57 millones de pesos, o sea, 9.5%. Pero resulta que si esos mismos 600 millones de pesos se los ganara un trabajador, tendría que
que pagar 183 millones, o sea, el 30.6% de tasa efectiva. Des en cuenta que estamos pagando un 321% de lo que gana el que tiene más plata, que es el que tiene dividendos. Y con esto no pasó nada, con esto no pasó nada. Entonces, es increíble que ese tipo de cosas pasen. En Europa, esta gente pagaría el 30%. El impuesto de renta de personas naturales en el mundo y en la OCDE, de las personas que más reciben ingresos, en Dinamarca paga el 59%. Dinamarca es el país del mundo con mayor calidad de vida. Dinamarca es el país del mundo con mayor calidad de vida y tiene una tarifa de impuestos del 59% a personas que ganen más de 584 millones. Créanme que 584 millones en Dinamarca no es tanta plata, pero pagan el 59%. En Francia, el que gane más de 686 millones paga el 45%. Y en Colombia paga el 39% el que tenga más de 1.103 millones. Pero esto es mentira. Acuérdense que no pagan el 39%, están pagando entre el 1 y el 4%. El 4% de los más ricos y el más rico paga entre el 1 y el 2%. Entonces, es increíble por la cantidad de beneficios tributarios que este 39%, que debería ser por lo menos 50%, se convierta en el 1 o 2%. Y no hacen nada, no hay voluntad política. Ellos lo saben, pero no hacen nada y nosotros, como la mayoría somos ignorantes en este tema, no decimos nada. Los dividendos en Europa pagan el 30% en promedio en los países. Entonces dividen hasta tantos dividendos el 19%, un poquito más el 21%, y los que ganen más pagan 30%. Esto es cerca de las personas que ganen 1.800 millones de pesos. Pagan 30%. Acá están Alemania 25, España 23, Francia 30, Holanda 30, Chile 35, Estados Unidos 37, Colombia 10. Pero ahora dicen que lo van a subir al 15%. Pero es que no pasa nada. Así lo suban. Hoy en día no pagan. Si los decretan en acciones, no pagan impuestos. Si no los decretan, no pagan impuestos. Lo pueden subir al 15% y no pagan impuestos porque los distribuyen en dividendos. Esta es la tabla sugerida que nosotros proponemos, o que yo propongo, o con mi grupo de estudio, en que proponemos unas tablas progresivas desde el 14% hasta el 50% para personas que ganen que tengan una renta de más de 1.462 millones, que en Colombia es mucha plata. Haciendo ese ejemplito, aplicando eso, y suponiendo solo sobre el 50% de dividendos, que no los decreten todos, sino que los decreten el 50% de las 5.000 empresas más grandes del país y hagan pagar dividendos a la gente, como debe ser, tendríamos un recaudo adicional de 5.5 billones. Ahora vamos a ver los impuestos de las empresas. Los impuestos a las empresas, aquí tenemos América Latina y Colombia, y aquí tenemos los países de la OCDE. En los países de la OCDE, resulta que en las empresas, sobre el Producto Interno Bruto, pagamos más o menos lo mismo. Pagamos entre el 3.7% y los países de la OCDE pagan el 3% sobre todo lo que produce la economía. Pero en las personas físicas, en las personas naturales, o sea, nosotros, en la OCDE paga 8.5% del PIB y aquí se paga 1.3%. Es decir, que esta gente paga 6 veces más que nosotros. Y uno pensaría, pero es que yo pues pago impuestos. Lo que pasa es que los ricos aquí en Colombia no pagan impuestos. Entonces lo que hay que hacer es subir este anaranjadito acá para que los ricos paguen impuestos y tengamos más recaudos y tengamos mejor salud, mejor educación, mejores servicios públicos, mejor vivienda, mejores vías. Eso hay que hacerlo, pero no cobrándole a la clase media y a los pobres, sino cobrándole impuestos reales a los dividendos. ¿Qué hay que hacer? Quitar toda esa cantidad de beneficios fiscales que existen. Los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, los descuentos tributarios, las compañías holding.
En la reforma anterior se invitaron las compañías holding. Esa es una forma de evadir impuestos. Entonces se crean en Colombia unas compañías para manejar títulos valores y lo que dicen es, les voy a colocar un ejemplo, si yo tengo 1.000 millones de pesos que me sobran, digo, no, pues yo abro una empresa en Panamá y con esa empresa en Panamá, que no pago nada ya, lo invierto en una compañía holding colombiana, con esas ganancias que se generen en esta compañía holding colombiana, me las envían a Panamá, pues imagínense que eso paga 0 pesos de impuestos. Es una forma de evadir impuestos, contemplada en la ley. Hay que eliminar beneficios a las megainversiones. ¿Cuál es el problema? Que la tasa efectiva sea tan baja, que sea del 4%, que sea del 1%, que sea del 2%. El problema viene desde la financiación de las campañas políticas. Los grupos económicos financian las campañas políticas y pues los políticos adquieren compromisos con los grupos económicos. Entonces ellos diseñan leyes que favorezcan a estos grupos económicos. ¿Y en qué se representan? En todos estos beneficios tributarios. Y esto no es carreta mía. Esto está documentado en muchas tesis de la Universidad Nacional y incluso en estudios de la CEPAL, que pertenece a las Naciones Unidas. Aquí está la tarifa real de las empresas. Nosotros vemos en los noticieros a Brusman Master decir, es que en Colombia las empresas pagan el 60, el 70, el 80% de impuestos. Pues pura carreta. Nosotros hicimos un estudio con el profesor Carlos Quimbay de física, doctor en Europa en muchas cosas, experto en manejo de modelos matemáticos y físicos, y que dicta una clase que se llama Econofísica, que es una combinación entre la física y la economía, y encontramos que la tasa promedio de tributación en Colombia de todos los sectores económicos de empresas era cerca del 17%. Entonces no se paga el 50, el 60, el 70, se paga el 17%. Pero en los bancos es peor. El sistema el sistema financiero en promedio pagó cerca del 9%, sin incluir los bancos. Los bancos pagaron cerca del 16%, que tampoco es alto. Pero el sector financiero pagó el 9%. O sea que la mayoría de los beneficios tributarios lo tienen los bancos. En Colombia hay algo muy curioso. Supongamos que quitamos todos estos beneficios tributarios. Quitemos estos beneficios tributarios y bajemos la tasa de impuestos de las empresas. Seamos buenas personas con las empresas. Bajémosle del 30% al 22% y quitemos los beneficios tributarios. Pues imagínense que nosotros haciendo los cálculos, resulta que tenemos 5.2 billones adicionales de recaudo, bajando los impuestos. ¿Por qué el gobierno no hace esto? ¿Por qué no proponen este tipo de cosas? ¿Por qué nos quieren clavar a la clase media y a las personas más pobres? Aquí estamos bajando el impuesto de renta de las empresas y sin embargo tenemos un recaudo adicional de 5.2 billones. Otra cosa que hay que hacer, que me parece que lo están haciendo, es bajar el impuesto, y yo no sé por qué no lo habían hecho hace mucho tiempo, es bajar el impuesto de las MIPYMES. En Bogotá se quebraron más de 50.000 MIPYMES en Bogotá el año pasado, según cifras de la Cámara de Comercio. Y en Colombia cerraron más de 500.000 pequeños negocios en barrios, en todas partes. ¿Y por qué? Pues porque las empresas pequeñas pagan el mismo impuesto de las empresas grandes y las tasas de financiación para las pequeñas son 3 o 4 veces las de las empresas grandes. Aquí a una multinacional un banco le presta al 8% o al 7%. Y lo puede hacer sin problema porque es que a usted en su cuenta de ahorro le pagan el 0.3% al año, ¿sí? Mientras que a las pymes les cobran el 25 o el 30% de tasa de interés. Entonces, por eso es que se quiebran las empresas pequeñas. El gobierno ha dado billones de pesos en beneficios por una cosa que se llama el descuento tributario por IVA en compra de activos fijos.
en los años 2018 y 2019, esto representó 1.7 billones a Colombia, que se hubieran invertido en educación, en salud, en vías. Esto pues está bien, pero para las empresas que generen valor agregado, para industrias, una industria que diga voy a generar empleo, voy a producir máquinas, voy a producir carros, voy a producir neveras, voy a producir televisores, no vamos a importar más, ¿sí? Déles ese beneficio a esas empresas. Pero ¿por qué tiene que dárselo a los bancos? ¿Por qué tiene que dárselo a los intermediarios? Entonces, este beneficio debería quitársele al sector financiero y a los intermediarios. Miremos las herencias, el patrimonio y otros. El problema más grave del mundo no es la distribución de los ingresos, es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es más grave que la distribución del ingreso en el mundo. Una forma de ir amortiguando ese problema de la concentración de la riqueza es el impuesto a las herencias. Por eso en Japón, que es un país pues capitalista como ningún otro, una herencia en Japón, una herencia alta paga el 55% de impuesto. En Corea del Sur paga el 50% de un rico. En Colombia paga el 10%, la de un rico y la de un pobre. No hay diferencia. En estos países hay tablas progresivas, o sea, comienzan a los más pobres, comienzan a cobrarle por acá y van subiendo hasta los más ricos. En Colombia para todos es igual. O sea que no hay equidad horizontal. Esto tendría que haber cambiado y no dijeron absolutamente nada. Vargas Lleras no dijo nada tampoco. La persona más rica de Colombia, según Forbes, si es que tiene esa plata en Colombia, que yo lo dudo mucho, 37.8 billones. Resulta que si le aplicáramos esas tasas que se aplican, por ejemplo, en Corea del Sur, eso generaría en un solo año a Colombia 18.9 billones. O sea, no tendrían que hacer reformas tributarias como en 2 o 3 años, ¿sí? Si aplicaran esas tasas que aplican países capitalistas. Entonces la propuesta nuestra es hacer una tabla progresiva del impuesto a las herencias. Una herencia que vaya hasta 300 millones sin meter la casa de habitación, pagaría 0. Una hasta 600 millones, que si le sumamos la clase serían 900, paga el 10, y así hasta 50 millones. Un tipo que reciba más de 10.000 millones, pues pague el 50%. Con 5.000 millones de pesos no se va a morir de hambre. El impuesto al patrimonio, acá hay un problema porque el gobierno dice que sea de 5.000 millones de pesos. La verdad es que no, en Colombia una persona que tenga, si excluye la casa que vale 400 millones, una persona que tenga 1.500 millones de pesos, pues es una persona con un patrimonio considerable, patrimonio líquido, o sea, quitando las deudas. Y que pague el 0.5%, pues no lo va a volver pobre. Entonces debería comenzar más abajo e ir hasta el 2%. Aquí se recauda también mucha plata. El gravamen a los movimientos financieros, el 4 por 1000, pues debe acabarse. Esto es un impuesto antitécnico que incentiva la evasión de impuestos porque incentiva el manejo de efectivo. Las personas de estas centrales de abastos pues prefieren manejar su platica en efectivo, allá la guardan, la meten debajo del colchón y no tienen que pagar el 4 por 1000. Este impuesto no mide la capacidad contributiva de las personas. En los impuestos verdes hay una gran oportunidad. Los países de la Unión Europea recaudan el 2.4% del PIB. En Colombia eso sería cerca de 24 billones. En Colombia solo recaudamos el 0.5%. Aquí hay una oportunidad muy grande. Y es importante porque vemos cómo estos proyectos mineros, petroleros, están dañando nuestro medio ambiente, están generando problemas en el agua y en el futuro pues las generaciones venideras tendrán muchos inconvenientes y está bien que se graben este tipo de proyectos que afectan el medio ambiente. Vamos a ver lo del IVA.
Colombia tiene un alto IVA. Cuando uno mira Latinoamérica, tiene el tercer IVA más alto de la región, por debajo de Uruguay y de Argentina. Estos tres países pagan montos muy similares a Europa. Pero ¿qué es lo que pasa en Europa o en la OCDE? Resulta que esos países tienen ingresos por persona per cápita 7 y 8 veces. Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia. El ingreso al año de cada persona de estas es 7 y 8 veces el nuestro. Y el coeficiente de Gini, o sea, la equidad que hay en estos países, pues es mucho mayor. Entonces no es posible en este azul que tengamos el mismo IVA o muy parecido el IVA o queramos tener el mismo día de los países europeos cuando ganamos una séptima o una octava parte de los ingresos de esos países. Y fuera de eso tenemos una distribución muy inequitativa de los ingresos. Entonces, esto es absurdo. El IVA de Colombia nunca se debió haber subido más del 16%. El aumento del IVA en la gasolina, que ya lo hicieron o que está en el proyecto, pues imagínense que va a aumentar cada galón cerca de 950 pesos. Ese aumento del IVA en la gasolina, aun con el efecto del aumento del IVA en los alimentos, que esa parte, pues tiene doble efecto. La gasolina incrementa el transporte y el transporte incrementa el precio de los alimentos. Entonces, la clase media y la clase pobre vamos a tener un aumento en los alimentos por el IVA que tienen y por el aumento del IVA en la gasolina. O sea que tenemos doble aumento. Nos dicen que hay una devolución del IVA o una compensación. Pues eso es ridículo porque devolución no existe. Devolución del IVA nunca ha existido, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Una persona, un vigilante otra vez que se compre una nevera de 1 millón, el IVA es 190.000. A ese señor nunca le devuelven estos 190.000. ¿Por qué no se lo devuelven? Porque lo que devuelven es como 35.000, ahora le van a subir un poquito. Pero si lo devuelven, seguramente ese señor no está en la base de datos, que hay otro problema. Entonces, esos 35.000 pues es una cifra ridícula. Eso es al día 1.167 por hogar. Eso no alcanza para medio tiquete de Transmilenio o de bus urbano. No alcanza para media bolsa de leche. La verdad que a mí, si yo fuera ministro de Hacienda, me daría pena dar 35.000 pesos o 50.000 pesos a una familia. Fuera de eso, las bases están mal hechas. No están, faltan personas que deberían estar, no están. Y algunos que están no deberían estar. Y eso pues tienen que depurarlo. Y fuera de eso a la clase media pues no se le hace la compensación de ese IVA. O sea que ahí vamos a tener problemas donde muchas personas de la clase media van a ir a la clase vulnerable, de la clase vulnerable a la pobre y de la pobre a la pobreza extrema. Ahora miremos la evasión y los paraísos fiscales. Ojo porque la evasión y la inversión en paraísos fiscales no lo hacemos nosotros los profesores de la Universidad Nacional y no lo hace la señora Rosita que nos sirve los tintos a nosotros en la Universidad de Antioquia, ¿sí? La evasión y la plata en los paraísos fiscales es de las grandes burguesías o de los grandes mafiosos. Entonces los paraísos fiscales se hicieron para esconder la plata. Eso es como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. El director de la DIAN dijo que hay 370 billones de pesos en paraísos fiscales. O sea, plata escondida. Si a esos 370 billones les cobráramos el 1% del impuesto al patrimonio, sería un recaudo de 3.7 billones. Si le aplicamos el 2% que parece que le van a poner, sería 7.4 billones de pesos. Y si le ponemos una rentica bajita del 5%, serían 5.9 billones. Es decir, si ponemos esto con las normas de ahora, serían casi 20 billones de pesos esto que serían 7.4, serían cerca de 14 billones de recaudo adicional.
Mire lo que pasa acá y no pasa nada. Estos son información del Banco de la República y esto también la conoce el Ministerio de Hacienda. Esta es la inversión de colombianos en el exterior, o sea, la plata que los colombianos llevamos al exterior. Aquí hay como 13 países y miren para dónde se están llevando la plata. Para Panamá, paraíso fiscal, para Islas Vírgenes Británicas, para Bermudas, para Islas Caimán, Luxemburgo. ¿Qué industrias hay en Bermudas? ¿Qué industrias hay en Islas Vírgenes? ¿Qué industrias hay en Islas Caimán? ¿Qué industrias hay en Luxemburgo? El Banco de la República sabe que están sacando la plata para meterlo a paraísos fiscales, la DIAN lo sabe, el Ministerio de Hacienda lo sabe y no pasa absolutamente nada. Acá, cuando yo tengo grandes capitales, yo no tengo que evadir impuestos. No, ustedes no evaden impuestos si tienen mucha plata. La ley les permite evadir impuestos. En la misma ley lo dice. Entonces resulta que cuando yo distribuyo los dividendos o por ejemplo, el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento se gana 900.000 millones de pesos en un año, en un banco, en un año no, en un banco. Y el tipo dice, no, ¿sabe qué? Distribúyame esa plata en acciones, no me la den plata. Pues el tipo se ganó esa plata y sigue siendo más rico en esa plata. Pero sin embargo, como se lo dieron en acciones, no paga un solo peso de impuestos. Y si no los decretan, así me los gane y dicen, no, eso lo pagamos después, déjelo ahí en la empresa, tampoco paga impuestos. O sea, si no los decretan. En los otros países del mundo es obligatorio decretar los dividendos. Se inventaron las compañías holding que ya les expliqué, también para evadir impuestos. Entonces, estas ganancias tienen que pagar impuestos. La ganancia estos dividendos tienen que pagar impuestos. La ganancia ya se generó. Pero aquí no dice nada, ellos lo saben, pero se aprovechan de la ignorancia de la mayoría de nosotros. Aquí hay otro punto importante y es la penalización de la evasión. Resulta que en todo el mundo, en Chile, Argentina, México, Estados Unidos, si a usted lo pillan evadiendo impuestos, lo meten a la cárcel y le cobran la multa. Pero acá en Colombia no. Si usted lo pillan evadiendo impuestos, y eso que es más de 5.000 millones, que es ridículo, debería ser desde por lo menos 500 millones de pesos, si lo pillan, entonces le dicen, oiga señor, usted estaba evadiendo. Pero si reconoce, no lo meten a la cárcel. Le dicen, bueno, qué pena, es que no me di cuenta, yo pago lo que tenía que pagar y no lo meten a la cárcel. Entonces, pues eso es lo que lo incentiva a uno es, pues, a evadir impuestos o a los evasores, ¿no? Hay otro problema y es la actualización catastral. Las regiones, los municipios, los departamentos en Colombia tienen problemas de recursos para salud, educación, vías, todo. Lo de los territorios. Pues resulta que no tienen, están en déficit, porque no recaudan mucho. ¿Y por qué no recaudan mucho? Porque primero hay un impuesto muy importante que es el predial y no se hace actualización catastral. Este no es un ejemplo mío para que después no me vayan a amenazar por ahí. Este es un ejemplo en El Espectador de Kalmanovic. El ubérrimo, una finca de un ex senador, dice él, en la declaración de renta, porque la tenían que presentar, el avalúo catastral es de 8.600 millones de pesos. Pues resulta que el valor comercial estimado es 165.000 millones de pesos. El señor declara por 8.600 y debería aclarar por 165.000 millones de pesos. ¿Qué hizo Kalmanovic? Pues algo muy sencillo. Miró cuántas hectáreas tiene esto, miró el valor comercial y calculó el valor comercial de cada hectárea y calculó el valor comercial de la finca. Y el señor solo paga sobre este valor. Y así pasa en los grandes latifundios de Colombia. Entonces mire que no están pagando impuestos, deberían pagar lo que les corresponde. Hay que hacer unas reformas en la DIAN importantes. Lo primero que hay que hacer es volverlo una entidad autónoma que no dependa del ministro de Hacienda. Aquí nombran a los directores de la DIAN por asuntos políticos, deben nombrarlos por cuestiones técnicas.
Esta autonomía pues garantiza la eficiencia, limita el clientelismo y la corrupción. La planeación debe ser hecha a largo plazo, es decir, que tengamos una reforma tributaria cada 10 años y no todos los años. Todos los funcionarios deberían ser escogidos por concurso, tener una carrera administrativa bien estructurada. Debe crearse una universidad fiscal. Cuando uno va a Francia o a Europa, los funcionarios de la DIAN estudian cerca de 3 años, pues no seguidos, pero sí 5 meses, 6 meses, 8 meses, conociendo todas las características de las empresas para poderlas controlar adecuadamente, los sectores económicos. Acá no. Acá entran un viernes y el lunes ya están trabajando en la calle como fiscalizadores. La DIAN en Colombia tiene 100 empleados por cada 1.000.000 de habitantes y en Europa tiene entre 600 y 700. Es decir, 6 veces más que Colombia. Por eso la fiscalización tampoco es tan buena. Los sistemas de información son incoherentes, no están integrados. En Alemania hay un solo sistema de información para municipios, departamentos, como se llame allá, municipios, departamentos, y pues eso hace un trabajo más eficiente pues más eficiente y eficaz. Bueno, se debe hacer la fiscalización por sectores económicos, o sea, hay que especializar la gente por sectores económicos para que las empresas no le metan los dedos en la boca. Hay que educar a los niños desde los 8 o 10 años, enseñarles para qué son los impuestos, la obligación y la conciencia que debe existir sobre pagar impuestos, y no que piensen como ahora, que el que me enseña a mí que yo pague menos impuestos y que va de impuestos es una persona muy inteligente. En esos países desarrollados, esa persona es un delincuente. Aquí es una persona muy, muy inteligente. Bueno, hay que hacer intercambio de información con los demás países. Ya los paraísos fiscales deben proveerse las operaciones. Si esos paraísos fiscales no dan la información de la plata que tienen los colombianos, pues deben proveer las operaciones de entrada y salida de recursos a esos paraísos fiscales que se hacen desde el Banco de la República, o ponerles impuestos del 50%. Hay que hacer auditorías conjuntos de municipios para mejorar también la eficacia de la tributación. Y bueno, y hay que acabar con las zonas francas. Las zonas francas las hicieron para aumentar las exportaciones, y las exportaciones solo de zonas francas solo son el 0.4% de Colombia. Resulta que esas zonas francas son para exportar, y hoy en día ellos están vendiendo productos acá en Colombia y han dejado de pagar mucha plata. Bueno, bueno, también se hicieron para que existiera inversión extranjera. Resulta que en las zonas francas la inversión es nacional del 78%. Entonces, lo que se quería que invirtieran los extranjeros, pues no se ha conseguido. Han dejado de pagar en impuesto de renta cerca de 354.000 millones en 2019 y dejaron de pagar por IVA 1.8 billones. Entonces hay que acabar con las zonas francas. Eso era todo lo que yo quería decirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto y muchas gracias. Pedro. Gracias, profesor Orlando. ¿Qué preguntas hay, compañeros? Bueno, yo tengo una pregunta, Orlando. ¿Se alcanzó a leer lo que radicaron hoy? No, Pedro, bueno, leí algunas cositas, pero bueno, pregúnteme a ver si alcancé a leer eso que me va a preguntar. Bueno, van a clavar las pensiones, las de 4.800.000 en adelante, 4 millones, cerca de 4.800.000 en adelante van a tener que pagar impuestos, ¿no?
Entonces, Pedrito le tocó pagar impuestos. Todavía no. En eso no, pero en la exención tributaria que tenemos, yo creo que deja de existir. No, le toca a Los Pedro, le va a tocar gastos de pagar impuestos. representación. No vi que hicieran modificación de los gastos de representación. Lo busqué por Control B y no lo encontré, entonces parecería que no lo modificaron. Ah, no, pero sí limitaron hasta el 25% las exenciones, o sea, que en el fondo sí nos afecta muchísimo. Sí nos afecta muchísimo. Yo hice un ejercicio esta semana de un profesor que ganó entre 8 y 9 millones de pesos, que pagaba un impuesto de 2 millones y medio. Resulta que si se quitan esos gastos de representación va a tener que pagar cerca de 11 millones de pesos. Ay, hijo de madre. Ya. Una pregunta tengo. Profe, una pregunta, ¿eso lo quitaron? Parece que no quitaron lo de gastos de representación, pues parece, me toca leérmela toda, pero sí disminuyeron hasta el 25% las rentas exentas, que eran el 40%. Entonces sí nos afecta muchísimo, porque esos gastos de representación no entraban a la base, ahora sí entran a la base. Profesora Gloria, iba a hacer una pregunta. Sí, profesor Villabona, buenas noches, muchas gracias por su presentación. Pues sí, la pregunta que uno se hace es, bueno, es un análisis como el que ustedes hacen, es un análisis que conoce el gobierno. Claro. Que conoce el gobierno, Claro. que conoce el Congreso. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que los movimientos sociales logren modificar en algo lo que pretende el gobierno con esta reforma? Es la única forma de poderlo hacer. De resto no hay ninguna alternativa. Si no, es violento esas reformas. Mi pregunta Sí. es más sencilla. Yo no sé si hay otra. Es muy sencilla, profesor Orlando. ¿Qué es posible que negocien de la reforma? Algo se va a negociar como para dar la apariencia, pues, de que eso es el consenso y que eso es lo Democrático. que quiere Colombia, la democracia y toda esa vaina. ¿Qué será negociable? Sobre los profesores, pues yo no estoy muy de acuerdo, porque pues al fin y al cabo el 40% de todos modos, si se permanece exento los gastos de representación, que es el 50, el 40 va por fuera, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora. Eso no cambiaría mucho, ¿no? O sea, habría que ser la cuenta pues exacta. me toca leer realmente a ver si definitivamente los gastos de representación no entran en esos exentos, y eso sería muy bueno para nosotros los profesores. Pero si queda limitado dentro del 25% nos afecta muchísimo. Y mire, es que lo grave es que de lo que van a conseguir... Pregunta, ¿qué sería negociable? Eso le iba a decir, es que, mire, lo grave es que del IVA, que uno pensaría que es lo más complicado, van a conseguir 7.3 billones. Pero de nosotros, los trabajadores, de las personas naturales, van a conseguir 17 billones. Es decir, que la mayoría de la plata que van a conseguir es con nosotros, no con los dividendos, porque a los dividendos se dieron cuenta que el cambio no es mucho. Entonces, disminuyendo esas rentas exentas de nosotros los trabajadores, la mayoría de la plata se va a conseguir por ahí. Y el otro golpe, pues, es en el IVA, el de la canasta familiar y eso, que son cerca de 7 billones. Pero es que es peor en el impuesto de renta de nosotros, que son 17 billones de pesos. Entonces, yo creo que muy poco va a ser negociable. Esta gente ya hizo un estudio de mercadeo cuando sacó publicidad por todo lado, por las emisoras, por los noticieros, por los periódicos,
y el trabajo de depuración que tenían que hacer ya lo hicieron. Entonces yo creo que le van a quitar muy poquito a eso. Pues si hay digamos, una lucha social grande, por ejemplo, con lo que están proponiendo las centrales obreras, quizás de pronto puedan pensar en la parte de estas exenciones nos clava mucho y bajar la base va a afectar a muchísimas personas, eso va a afectar a muchísimas personas.